César será en parte revisitada a través de un ciclo que se presentará en el Palacio Libertad a partir del primer viernes de julio. Como pasan las horas, el recuento de los daños, Casandra y Baldío serán las películas de Inés de Oliveira César que podrán volver a verse cada viernes con entrada gratuita en el Centro Cultural de Leandro Alem y Avenida Corrientes. Comenzamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con Inés de Oliveira César aquí en los estudios. Inés, bienvenidísima y muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, siempre un gusto verte. Bueno, ¿cómo surgió la idea de esta selección y cómo fue el proceso de curaduría de las películas? Mira, yo no sé muy bien, a mí me consultaron hace unos meses si me interesaba y me pidieron los links de todas mis películas, cosa que hice. Yo conozco a algunas de las personas que trabajan ahí en la curaduría de cine. Es gente de cine, digamos, es gente que no es que es nueva, digamos, en el medio, ¿no? Gente de cine de siempre, algunos. Así que bueno, por ese lado me pareció bien, digamos, porque era gente que yo conocía. Y, y bueno, hace poco ya me confirmaron cuáles eran las películas que habían elegido, porque no eligieron todas. Yo creo que es una linda selección la que hicieron, sobre todo que es un ciclo que se llama Cine Clásico y creo que las 4 películas que eligieron entran muy bien en lo que yo pienso, digamos, cuando pienso en el cine clásico, ¿no? Porque de alguna manera son películas que, que no envejecen, o sea, que tienen temáticas o formas de abordar ciertas cuestiones que más allá del paso del tiempo y de los cambios que puedan haber, hay cuestiones en esas películas que estructurales, te podría decir, que no envejecen. Y en ese sentido me parece que sí son buenos representantes de lo que podríamos llamar un cine clásico. Estas 4 películas son casi más de la mitad de tu filmografía, ¿no es cierto? Sí, sí, faltarían La otra piel y Extranjera, que son películas más radicales, si querés, sí. más locas, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero sí, sin duda más radicales en algún sentido. Y bueno, faltaría La entrega, que es mi primer película. Claro. Que en realidad yo, pobre, no, nunca la... Ese fue el comienzo de todo. Pero Ese fue el claro, comienzo de claro, todo, claro, igual. claro. Pero también ahí hiciste un cambio radical de Sí, género, de forma de narrar, sí, ¿no? absolutamente. Empezaste otro camino Sí, sí, a sí. partir de ahí. Ahora, ¿qué te sugiere la idea de una retrospectiva? Recién hablabas del paso del Ah, tiempo, que los clásicos que resisten el paso del tiempo. sí. ¿Qué te sugiere a vos la idea de una retrospectiva que es un homenaje a tu obra también? De alguna manera sí, también creo que está bueno porque es validar todo un momento de nuestro cine, que yo creo que fue un momento muy prolífero y muy interesante, no solo por mis películas que se hicieron dentro digamos, entre el 2000, vendría a ser 2002, ponele, ¿no? Hasta el 2017, ¿no? Digamos Ujú, que fueron años muy interesantes para el cine argentino. Fue muy diverso, surgieron muchos directores y directoras nuevas, se construyeron nuevas formas de relato, o sea, eh, entonces me parece que poner películas que estén dentro de ese ciclo, podríamos decir, cuando todavía no había habido digamos, una invasión tan marcada de las mm, plataformas y de todo ujú, esto, todavía hasta el 2017, 2018, digamos, prepandemia,
dentro de todo, bueno, sí, ya estaban las plataformas, todo lo que quieras, pero todavía pensábamos en el Ujú. cine, no sé cómo explicarte. Ahora ya es un tema de que se instaló completamente, entonces, en fin, hay como otra situación. ¿Qué elementos en común caracterizan tu filmografía? ¿De qué están hechas tus películas? Mira, yo creo que el tema mayormente son mujeres las Ujú, protagonistas de mis películas, mujeres que van a atravesar algún tipo de proceso y que en ese proceso que tienen que atravesar no se sabe muy bien cómo va a ser. O ujú, sea, tanto bueno, en cómo pasan las horas hay una diferencia quizás porque hay dos mujeres que son muy importantes, que es la línea de la hija y la madre, que es ujú, Susana Campos y Roxana Berco, una madre que supuestamente se está muriendo y una hija que la va a asistir, pero también hay un niño, ¿no? En cómo pasan las horas también hay un niño que tiene un rol muy fuerte en la película, o sea, es muy sí, importante ahí. Pero luego en el recuento de los daños, en Cassandra y en Baldío, son mujeres las que tienen que atravesar por procesos difíciles y creo que en las tres películas lo que mi obsesión y mi insistencia es más contar cómo es que lo van atravesando y no el resultado final. mm, Son películas que están pensadas o que necesitan contar a lo ancho, y ujú, no porque de alguna manera el recuento de los daños y está basada en Edipo. El final mm, ya lo sabés. ¿Qué querés claro, que te cuente? Yo te cuento cómo es mi Antígona, cómo yo ujú, imagino que Antígona, esta Antígona, que es una Antígona actualizada, por decirlo de alguna manera, yo te cuento cómo esta mujer pasa ese proceso, ¿no? Cassandra también, de alguna manera, Cassandra, un poco el título te lo dice, es la que todo podía ver, pero ujú, estaba condenada por, ¿no? Por Zeus, por el gran dios, estaba condenada a que nadie le creyera, porque ella no había querido tener relaciones con él, entonces él la condena de esa manera, le dice, yo te voy a mantener el don de la visión, pero a vos no te va a creer nadie, vas a ser mm, una loquita. Vos vas a ser la loca siempre, porque nadie va a dar crédito de lo que vos ves. Entonces la deja en un lugar terrible. De alguna manera, bueno, Cassandra es una periodista que un poco tiene que atravesar ujú, ese devenir Cassandra. Y bueno, la película más que nada no importa tanto cómo termina, porque ya sabes que eso muy bien no puede terminar. mm, Digamos, Cassandra no termina bien tampoco. Pero lo interesante ahí es ver cómo es ese proceso, cómo lo atraviesa ella, ujú, ¿no? ujú, Y en Baldío también, digamos, sí, la protagonista es una mujer y lo que la película se propone pero ya como obsesivamente creo, es decir, yo no te voy a contar más la historia del adicto, porque eso el cine lo ha contado 70 millones de miles de veces veces, y claro. de muchas maneras diferentes. Yo te quiero contar lo que le pasa a los que están en ese backstage, a los que, a los que sufren ese padecimiento del ser que aman. Yo te voy Ujú, a contar lo que le pasa a esta madre, que no es justamente la heroína de la película, porque no es ¿no? sí, La, que es todo lo puedes. la que todo lo puede como el adicto, que de Sí, alguna manera todo lo puede, digamos, ese es sí, sí. el que se lanza, el que hace las cosas, el que transgrede, el que se escapa, el que esto, el que el otro, ¿no? Bueno, ella está ahí viendo y contemplando y viendo qué puede hacer y con todo un sistema además y con toda una sociedad que le juega en contra, porque siempre, viste, las adicciones son muy difíciles, nadie se quiere meter con Ujú, eso. Y de alguna manera siempre está esta idea de, ah, bueno, por algo será, ¿no? Si tu hijo salió adicto, algo le habrás hecho. Viste, claro. siempre hay como una cosa muy jorobada, y también una sociedad
y un Estado que nunca se ha hecho Sí, del todo mejor no hablar cargo. de ciertas cosas, Por ¿no? eso, entonces siempre se lo tira bajo la alfombra y agravado por una ley de la salud que realmente ha complicado y complica muchísimo, porque cuando una persona es mayor de edad, vos no tenés ninguna, por más que esté drogándose y matándose, no tenés ninguna posibilidad de que se interne, Ujú. si no es voluntariamente. Y es raro que una persona que está en ese grado de consumo decida internarse. Sí. Entonces, ¿qué le pasa a una madre con un chico muy joven y con esta situación? Entonces, la película de alguna manera también te va a contar todo ese proceso que hace, por el que tiene que atravesar esta mujer. A la vez, tus películas son, bueno, casi siempre son, las protagonistas son las mujeres, pero también hay una perspectiva de género en lo que le pasa a esas protagonistas y en la forma de contarlo, ¿no? Este, Puede ser, digo, si es algo natural, digo, es algo que en mí, digamos, siempre desde que empecé a filmar, era mucho más joven, siempre me interesó y siempre conté un poco desde esa perspectiva, ¿no? Pero casi te diría como una estética o, o como un mundo, como una cosmovisión que evidentemente es lo que yo sí puedo producir o es como yo sí puedo ver ujú, las cosas naturalmente, como yo las veo. Estamos hablando en todos estos casos de películas que no es que me ofrecieron un guión y me contrataron para dirigirlas, sino que fueron películas que surgieron de mí, de mi propio mundo, de mis propias visiones, que los guiones son míos, en ujú, algunos casos compartidos, por ejemplo, Baldío lo escribí con Saula Benavente, ujú. que además es mi socia en muchas de las películas, en varias de las películas, y el recuento de los daños lo escribí con Ana Berard, que también es una mujer con la que vengo trabajando desde cómo pasan las horas, digamos, o Ujú, sea, hace ujú, muchos años entonces, pero quiero decir, son películas que surgen de mi cosmovisión, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo allí que a mí me resulta natural, orgánico, ajá, por decirlo orgánico, de alguna claro, manera. No claro, natural, claro, orgánico, tiene que orgánico, ver con mi sí, mirada. sí, 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 es lo que surge. Pero bueno, esto surgió también en un momento, esta mirada, esta forma de contar, surgió en un momento en que, porque ahora el tema es bastante frecuente entre las directoras e incluso entre los directores, ¿no? Pero en ese momento esa mirada no era tan frecuente No, y casi no había directoras, había salvo muchas menos que... María Luisa Bember, pero digo, Bueno, que no, tuvieran estaba este aporte, Lucrecia, ¿no? no, estaba Lucrecia ya en esa Ujú. época. La Ciénaga, ¿de qué año es? Sí, 2001, 2002. 2001, 2000, 2000, Bueno, como 2001. pasan las horas de 2003, 2004, o sea, Mm. estaba Lucrecia. eh, Sí, pero digo, el tema no se instalaba no, tanto, no, pero ¿no? ya existía una ciénaga, por Ujú, ejemplo, ujú, ¿no? ujú, Empezaba a ver alguna cosa, pero no, claro, el tema no estaba para nada instalado, no. mm, Albertina también, claro, ¿no? Éramos poquitas, claro. capaz, menos que ahora, Sí, éramos muchas menos que menos, ahora, sí. exactamente. Bueno, en los últimos años tuviste una marcada presencia institucional, justamente hablando de género, Mm, a través de la subcomisión de género de DAC ujú. y también en las presentaciones respecto de la ley que finalmente vaya a saber si sale o no, la ¿Qué va a ley de pasar? cine impulsada por el Espacio Audiovisual Nacional, ¿no? Sí. Cambiaron los paradigmas para filmar y vos acompañás esas nuevas formas. ¿En qué sentido me lo decís? No digo que estas cuestiones reflejan sobre todo el buscar una nueva ley de cine, Sí. eh,
justamente que refleje esas nuevas formas de filmar, de contar, de producir. A Digo, ver, vos acompañás todo eso. yo acompaño todo lo que, Ahora, o sea, yo acompaño que el cine siga existiendo porque el cine argentino, si tiene formas de producirse, es riquísimo y siempre es diverso. El ujú, problema, justamente la ley esta, nosotros la venimos pidiendo hace 4 años o más, mm, porque más allá de esta última gestión, de lo que están haciendo, cómo están manejando el Instituto de Cine, el Instituto de Cine ya tenía un fondo de fomento muy escaso, ujú, ¿tá? sí, Antes de eso. Por eso nosotros propusimos esta ley. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los modos de exhibición ya del cine tienen exclusivamente que ver con las plataformas. mm, Entonces, si vos tenés, como pasa en este país, que las plataformas no aportan nada al fondo de sí, fomento, es lógico que lo que en algún momento era un fondo de fomento aceptable, normal, por lo que se podía recaudar por la televisión y por el cine, empiece a ser cada vez más pobre porque ya la gente va mucho menos al cine y porque ya la gente no ve las películas y las series en la televisión, las ve en las plataformas. mm, Con lo cual eso empezó hace ya varios años a afectar en la recaudación del fondo de fomento, ¿se sí, entiende? sí, La sí, ley sí, viene más que nada, por un lado, por ahí, por la necesidad de que el cine argentino siga produciéndose, que haya un cine nacional, porque ¿qué pasa? Si no hay dinero para producir, la única que te queda es que los directores y las directoras de acá y los que tienen suerte puedan conseguir o un apoyo de las plataformas o puedan ser contratados por plataformas para dirigir, etcétera. Pero siempre vas a estar condicionado en ese ujú, caso, no es ujú, una producción nacional enteramente, porque sí, una plataforma siempre te va a poner ciertas condiciones y ni que hablar si directamente es un proyecto que te lo produce toda una plataforma. sí, Y no es que yo esté demonizando para nada el hecho de que una plataforma pueda, al contrario, me parece bárbaro, pero es obvio que esto que nosotros hemos hecho durante tantos años y con tanto éxito, que es lo que llamamos el cine de autor o se ujú, llamaba cine independiente, digamos, ese cine que tiene premios en los festivales, que viaja, que construye identidad, que todo eso se pone en riesgo. ¿Se entiende? Si no sí, hay un sí, sí, fondo de sí. fomento para que eso siga sucediendo, todo eso se pone en riesgo. Y esto nosotros lo percibimos hace 4 o 5 años atrás. Y por eso empezamos con el tema de la ley. Y más que nunca ahora, imagínate, Bueno, porque como justamente hace, bueno, no sé qué querés que te te iba a diga. preguntar, en este contexto y en estas circunstancias, si pudieras, ¿volverías a filmar? ¿Podrías filmar como filmaste hasta acá todas No, las películas que filmaste, en las ¿con qué condiciones plata? en que las filmaste? ¿Con qué plata? Porque, Ujú, a ver, el problema que tenemos nosotros ahora es que vos antes podías coproducir. Si vos ujú, tenías un fomento del instituto que nunca te iba a alcanzar para hacer la película entera, pero te iba a alcanzar para hacer una parte, vos tenías posibilidad de coproducir. Hoy, como vos no tenés una preclasificación, no existe más. Vos hasta que no terminás una película no la podés presentar al instituto. ujú, Entonces vos no tenés manera de interesar a nadie o de decir, che, mirá, yo voy a contar o cuento con el interés de este instituto, voy a contar con un fomento cuando la haga. O sea, ¿cómo haces vos para, por ejemplo, Ancine este año, ¿no? Todavía no abrieron el fondo de coproducción con Argentina y es probable que no lo hagan este año. ¿Por qué? ujú. Porque este instituto no, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, sí. eso para darte un ejemplo nomás, ¿no? Pero vos pensás, si vos no tenés una preclasificación, porque anularon esos comités que eran primordiales, porque eran los comités que decían, bueno, mira, esta película va a contar con un subsidio. Después, cómo te lo doy, lo podemos discutir.
si adelanto de subsidio sí, si adelanto de subsidio Sí, sí, no, pero todo lo que algo, quieras. sí. Pero tenés no existe más eso. O sea, Ujú. vos tenés que ser millonario o tenés que conseguir realmente que alguien millonario o que una productora de esas enormes te ponga todo el dinero, haga la película y tome el riesgo de presentar la película recién al final. O sea, cuesta mucho más armar una producción y entonces, como cuesta más y hay que poner mucho dinero, porque no hay nada asegurado del instituto, las exigencias que tenés de la gente o de las productoras o de los multinacionales que van a poner ese dinero son mayores también. O sea que, digamos, el cine tal como vos lo concebís, como lo viniste haciendo hasta No, acá, ya no es posible. no, En estas no, condiciones no es no, posible. no, Y porque tampoco entonces, podés hacerlo, ponele que te presentás a uno de estos concursos, ¿no? sí. Primero que no es, al no ser ventanilla continua, son X cantidad de películas por año, que es muchísimo menos, ¿no? De lo que. Bueno, pero más allá de eso, lo que a vos te dan en el concurso, ¿qué haces con $200.000 Mm, para filmar una película? Es obvio que vas a necesitar más dinero, $200.000 en este país que es carísimo, con lo cara que sale la vida y filmar, no haces una película. ¿Se entiende? ujú. O sea, si te estoy hablando de una película ficción Sí, con sí, sí, actores, qué sé sí, sí, yo, con una estructura de mínima, importante, sí, mínima, mínima. sí, 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 O sí, sí, sea, sí. ¿entendés? Es muy difícil. Está bien, si te ganás el concurso y además podés armar coproducción y qué sé yo, pero sería solo para las películas que ganen Ujú. para los directores o productores en realidad que ganan el concurso. Y no todos los concursos dan 220, o sea, pues si es Sí. documental te dan mucho menos. Entonces, está mucho más acotado el tema. ¿Y vos pensás en otro tipo de historias en hacer otro tipo de historias a partir de esta realidad, Inés? Mira, yo sigo pensando en todo. La verdad es que yo tengo un proyecto que es un thriller, que lo vengo trabajando hace muchos años, este, que, bueno, justamente es un thriller, thriller puro y Ujú, duro, ujú, ¿no? ujú, Cosa que yo nunca antes había hecho, pero empecé mucho antes, porque el guión lo escribí yo con Ana Berardo, o sea, ujú. lo escribimos hace unos años ya. Lo empezamos a escribir cuando empezó la pandemia, en pandemia. Ajá. Este, y lo que sí te puedo decir es que los thrillers, por ejemplo, para formato plataforma sí caminan. Si te Mm, fijas, es un ujú, género que anda muy bien para ujú, plataforma el ujú, thriller. ujú. Entonces, curiosamente, en este momento me encuentro abocada trabajando en un proyecto que es un thriller. Ajá. Pero no te podría decir que justamente ahora entonces me siento a pensar Sí, sí, o sí. sea, no me estaría pasando de esa manera. O Claro. sea, hay una coincidencia en este momento que se da entre mis inquietudes, las ganas que yo tenía también se da porque yo ya tuve una coproducción con Brasil y fue una experiencia muy Ujú, buena, así que ujú. tengo un productor en Brasil que es un amigo ya, con quien me llevo muy bien, y esto es una película para filmar en Brasil, y bueno, por una cantidad de Hay una serie cosas, de circunstancias, pero claro, pero, veremos. pero Por, a- veremos, pero por ahora, entonces, Inés de Oliveira César es directora, guionista y una de las referentes esenciales del cine hecho por mujeres en la Argentina. Esto es un sello, Inés de Oliveira César. El público va a tener oportunidad de encontrarse con 4 de sus mejores películas. Todas tienen algo muy importante, pero estas 4 son muy recomendables. De descubrirlas si todavía no las vieron o de redescubrirlas. Esto va a ser a partir del primer viernes de julio con entrada gratuita en el Palacio Libertad. Y los títulos son Como pasan las horas, El recuento de los daños,
Cassandra y Baldío. Inés, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitaciones por este ciclo. No, muchas gracias a vos, siempre es un gusto verte y espero que haya más ocasiones y más motivos para volver a tu programa. Seguramente las vamos a buscar, Nos eso vamos a sí. buscar. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.